Con la historia, una semana más con todos ustedes, cita con don Pedro Fernández Barbadillo y cita hoy, también nos acompaña pues nuestro amigo Javier Sáenz del Castillo. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. Querido Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes también, a todos. Bueno, hoy un tema que está muy de actualidad. Supongo que todos ustedes sabrán que Bélgica fue provincia española. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Bélgica. Bélgica, de provincia española a país anti-español. Pocos países como Bélgica en los últimos 100-150 años han mostrado tanta inquina como puede ser Bélgica. ¿No, Pedro? Si hoy es martes, esto es Bélgica. Eso. ¿Sabes el título de esa película? De aquella película de los años 60. Sí. Luego yo me gustaría ir presentando a un invitado que vamos a tener luego, después de publicidad, que será a Jacobo de Regoyos. Jacobo de Regoyos, que a muchos de ustedes les sonarán, nace en Madrid en el 67, es corresponsal de Onda Cero en Bruselas desde el 2001, premio Salvador de Madariaga, autor del libro Belgistán, ¿no? Belgistán, sí. El laboratorio nacionalista, en editorial Ariel. Tiene una cuenta en Twitter, @jregoyos, ¿no? @jregoyos, y la página web jacoboderegoyos.info. Así es. Eso es. Bueno, luego hablaremos con él, que le vamos a preguntar, como experto que es de Bélgica, pues cuestiones referentes a todo lo que tiene que ver con Bélgica, incluso algún tema. Como vecino en Bruselas. Eso es, desde el 2001. Su voz es muy peculiar y la verdad. También es que estuvo unos días en Kosovo y vio lo que hacen los nacionalismos. Sí, sobre todo estos son nacionalismos de laboratorio. Además, esa es la clave de lo que ha dicho antes Javier en la apertura, ¿no? ¿Por qué de provincia española a país antiespañol? Pues en el fondo por el nacionalismo, fundamentalmente. Pues yo, si queréis, Pedro, una breve introducción para meternos en materia, Javier. Muy bien, pues decimos a nuestros oyentes que Bélgica es un estado tapón que nace en la década de 1830 con dos comunidades muy diferenciadas, valones y flamencos, diferenciadas tanto en la cultura como en el idioma, pero sin embargo unidas por la fe católica. Conocí a un español que vivía en Bruselas y decía que visitando los museos y las iglesias hoy abandonadas, convertidas muchas de ellas en museos, las que tienen suerte, las que no, en otro tipo de servicios, pues que este señor pensaba que los belgas debían de haber sido el pueblo más católico de Europa por la cantidad de ornamentos, de crucifijos, de obras de arte, de casullas que había. Y hoy todo eso es inexistente. O sea, a medida que la religión importa cada vez menos, la convivencia entre los belgas es más difícil. A ello hay que añadir otros factores de desunión, como el que ya hemos citado, de las lenguas. Los valones hablan francés, los flamencos hablan un neerlandés, que es un dialecto del holandés. La historia de posguerra, en la que las dos comunidades colaboraron con los alemanes, pero luego también en la posguerra los valones fueron más hostiles a Leopoldo III que los flamencos. Entre los flamencos, que eran más una comunidad más rural, predominaba, digamos, la derecha del elemento conservador, y los valones, que eran la región más industrializada, con siderurgia y con minas, pues eran más socialistas. Y después otro factor de desunión que podemos comentar, por la desindustrialización de Valonia. Hoy es mucho más rica la parte flamenca que la parte valona, también está más poblada. Y por último, pues la dilución de toda la civilización europea, como estamos viendo en España. No se hacen planes para ser grandes, sino se hacen planes pues para ser pequeñitos, chiquititos, no salir del pueblo y a ser posible poder vivir de algún tonto, se llame España, se llame Unión Europea, que te subvencione, como nos explicó Mira Milosevic, que cuanto más independencias hay en la antigua Yugoslavia, esos paisitos son cada vez más dependientes de la ayuda exterior. Y ya si volvemos atrás... Por cierto, déjame que recuerde el programa con Mila Milosevic, que hablábamos sobre la balcanización y sobre lo que fue la ruptura en la antigua Yugoslavia, que está colgado en nuestro canal de iVoox en Radio Ya. Muy bien, pues
Pues retrocedamos a la vinculación de Bélgica con España, que o sea, en su momento Bélgica y Holanda en la Edad Media formaban parte del Ducado de Borgoña. Esta entidad muy difícil, porque claro, diversas ciudades, diversas regiones, en una zona completamente llana, ambicionada por todos sus vecinos debido a su riqueza y a su situación estratégica, se vincula a España mediante los Habsburgo. Carlos I, recordemos, nace en 1500 en Gante. Al abdicar en los años 50, cede Flandes a Felipe II, no a su hermano Fernando, que hereda los estados de la familia en Austria y el título de emperador. En los años 60 del siglo XVI comienza lo que se llama la Guerra de los 80 años, que concluye en 1648 y se dividen definitivamente los Países Bajos en las Provincias Unidas, lo que da lugar a Holanda, de base protestante, calvinista, aunque hay una minoría católica muy importante, eso sí, discriminadísima. Y el Flandes español. Este es atacado desde el norte por sus antiguos compatriotas holandeses, desde el sur por la Francia de Richelieu y Luis XIV, y desde el oeste por Inglaterra, y va perdiendo territorio. O sea, Dunkerque, no sé si has visto la película, sí. Pues Dunkerque fue ciudad española y base naval. Entonces, ya en el Tratado de Utrecht, después de la Guerra de Secesión, se cede al archiduque Carlos y siguen siendo territorios de los Habsburgo, pero de los Habsburgo austriacos. Los franceses, en la Revolución Francesa, invaden este territorio y se lo anexionan. Luego, una de las cosas que hacen los revolucionarios franceses es deportar a cientos de sacerdotes belgas a la Guayana. Qué simpáticos, como siempre. El Congreso de Viena de 1815 forma el Reino de los Países Bajos, bajo control de los holandeses calvinistas, insisto, y de la Casa de Orange. Pero en 1830 los belgas se sublevan. Es muy importante en esta sublevación el elemento religioso católico. Y luego ya en 1839 el Tratado de Londres reconoce a Bélgica como un país independiente y, muy importante, neutral. Una neutralidad garantizada por Prusia, por Austria, por Francia, por Inglaterra y por Rusia. Y es el motivo por el que Inglaterra entre en la Primera Guerra Mundial al lado de los franceses y los rusos, porque los alemanes, también con una gran inteligencia, irrumpen en Bélgica pensando que iban a tomar París en 4 días antes de que los ingleses reaccionasen, y no fue así. Entonces los propios alemanes meten a los ingleses en la Primera Guerra Mundial, y desde esta fecha de 1839 pues Bélgica sobrevive, aunque constantemente se anuncia su disolución. Efectivamente, ¿no, Javier? Sí, no, y además la clave lo ha dejado Pedro muy claro, es el tema religioso. Sí. De hecho, durante las guerras de Flandes famosas, la guerra de los 80 años que decía él, lo que es actualmente Bélgica, el Flandes del Sur, es la parte que es indiscutiblemente pro-española, española y pro-española, y donde además gran parte de los soldados tercios se reclutan allí. Recordemos aquella película de los años 30, La Kermés Heroica, que gran película. Esa tendríais que ponerla en todas las clases de historia. Esa yo la pondría en pantallas en la Puerta del Sol. Salvo un detallito que tiene anticlerical, precisamente antirreligioso, porque es una película francesa de los años 30 y con todo ese ambiente, y además que pretendía ser favorable a la España del momento. Entonces es una película hecha en la Francia, en la Tercera República, que es lo más anticlerical que ha habido en mucho tiempo, queriendo ser simpática con la Francia con la España de la Segunda República, con lo cual el tema religioso, lógicamente, no toca como efectivamente, digamos que el sacerdote que sale no es el mejor ejemplo de sacerdote, pero es bueno, y volvemos a lo mismo. Si es que la clave ha sido la religión. La guerra de Flandes empieza por una rebelión que no es ni nacionalista ni política, es religiosa. Son los protestantes flamencos, fundamentalmente en el norte, los que se sublevan, como se han sublevado en esa época, pues los príncipes alemanes dentro del imperio, como está Francia en ese momento en guerra civil y como está también Inglaterra en guerra civil. Pero en el caso concreto de Flandes, toda esa guerra larga, que va a durar 80 años en total, hay claramente un enfrentamiento religioso entre los flamencos protestantes y los católicos, donde los flamencos católicos defienden a capa y espada, literalmente, su pertenencia al Imperio Español, su defensa de lo que es la autoridad española, que además no es de España, no es tanto como decías tú, Javier, Bélgica provincia española o Flandes provincia española, es Flandes, Castilla y Aragón dentro de esa monarquía católica. Y eso es lo que tienen asumido. Por eso es curioso que no hay ese impacto antiespañol. Y no lo ha habido en Bélgica, sí en Holanda, porque lógicamente, de hecho Holanda es la cuna de la leyenda negra en gran parte.
Sí lo hay a partir de que se seculariza, como bien ha explicado Pedro, a partir del principio del siglo XIX, ¿no? Cuando deja de perder la identidad católica, surge el nacionalismo. Ese nacionalismo copia el componente antiespañol, lo copia, además, lo copia de los holandeses. Sí, es que es copiado. Parece mentira, pero en apenas 50 años, no sé si llega siquiera a 50 años en total, que estuvo Bélgica bajo los 15 o 20 años aproximadamente que estuvo bajo los franceses de la Revolución, o sea, la República y Napoleón. O sea, y luego, los apenas 15 años que está bajo Holanda, bueno, es un vuelco completo en la educación, porque además es cuando se establece en Bélgica el primer sistema de educación, de enseñanza obligatoria de escuelas, como entendemos hoy en día. Sí. Los sistemas de enseñanza son invento de la Revolución Francesa. Perdona, eso no quiere decir, explícaselo a nuestros oyentes, que no hubiese educación arreglada en aquella época. Claro, efectivamente. Lo que no había era un sistema de educación a través de la escuela controlada por el Estado y regulada por el Estado. Eso es lo que inventa la Revolución Francesa. Escolaridad obligatoria bajo el control del Estado. Había infinidad de escuelas parroquiales y escuelas catedralicias y demás, donde y municipales, que desaparecen con la desamortización. La desamortización lo que hace además es que provoca el cierre de esas escuelas. Lo provoca porque eliminan las propiedades comunales. Que dan, no solo atacan las propiedades de la iglesia, de los conventos, de los obispados, sino la propiedad municipal de muchísimos ayuntamientos, que dan bosques, praderas y demás. Y con ese dinero que pagaban los arrendatarios o pagaban los vecinos, o con el aprovechamiento de los bosques, se podían pagar muchos servicios a los vecinos. Que eran gratuitos, fundamentalmente eran gratis. Incluidas las escuelas. Claro. Entonces, eso es sustituido por ese diseño de la Revolución, de la escuela obligatoria para adoctrinar a la gente, y en ese modelo francés que lo imponen ellos en Bélgica, y que luego van a heredar los holandeses. Y es el adoctrinamiento primero en el ateísmo y luego en la imposición del protestantismo, en el intento de imponer el protestantismo. Y es un elemento clave en la secularización, en la pérdida de la identidad religiosa, que tiene dos consecuencias para nosotros ahora mismo lo que estamos hablando, ¿no? Uno, ese sentimiento antiespañol que se va fomentando, y otro, el riesgo de esa identidad belga, mejor dicho, de la unidad belga, porque lo que les identifica es su unidad religiosa. Cuando pierde el sentido religioso, estos no son más que, claro, es un apósito o de Francia por la comunidad valona, o de Holanda por la comunidad flamenca, o vaya usted a saber de quién, en el caso de, incluso una pequeña comunidad alemana, que hay muy pequeñita, pero tiene ahí una provincia que es de mayoría de raza y de lengua germánica. Sí, hoy Bélgica es una selva de instituciones. Nos quejamos del Estado autonómico, pero en Bélgica es todavía más complejo, porque hay tres comunidades lingüísticas. Hay a su vez 4 comunidades administrativas, que son Valonia, Flandes, la parte alemana, la parte alemana y la ciudad de Bruselas. Bruselas, que esa parte, efectivamente, es como el DC en Washington, o el DF en México. Y luego encima, cada una de estas comunidades políticas tiene su parlamento. Encima, desde una reforma federal de los años 70-80, no existen partidos de ámbito federal. Es decir, hay socialistas valones y socialistas flamencos. Absolutamente divididos. Eso es, es que está prohibida la existencia de esos partidos. No puede haber un partido que se presente a la vez. Sí, un partido nacional que belga. Se presente a todas las elecciones como partido nacional. No, tiene que ser un partido para presentarse en cada uno de los 4 parlamentos. Eso. Las únicas instituciones que unen a los belgas, nos lo va a contar ahora Jacobo de Regoyos, pues son la monarquía y la selección de fútbol. No. Claro, porque la que era la fundamental y el soporte de todo eso, que era la religión, es la que han perdido. Es uno de los países más secularizados de Europa. Yo hay una cosa, claro, no es que si queréis un pequeño inciso, no es casualidad, por ejemplo, que Puigdemont, y no quiero hablar de actualidad porque esto es cita con la historia, haya elegido Bélgica como refugio, ¿no? Claro, es primero es el único sitio donde ellos tenían contacto directo con algún movimiento nacionalista, digamos, de organización. Un contacto directo y permanente y bueno. Es decir, hay otros movimientos nacionalistas en Europa, Córcega, por ejemplo, o Escocia, o podría haber algún movimiento como el UKIP en Inglaterra, ¿no? El del señor Farage, y otros muchos más. Pero o una de dos, o no tenían relación con ellos, o la relación que tenían no era precisamente amistosa. El único partido con el que tenían una cierta relación, del PDCAT, la antigua Convergencia, como institución, como partido de tú a tú, socio, amigo, etcétera, etcétera,
era con los nacionalistas flamencos, que son nacionalistas en grado superlativo. Vamos, aquí el PNV nos parecerían casi unos federalistas, al lado de sí, unos moderados federalistas comparados con estos señores. Sí, es que en Bélgica los nacionalistas gobiernan su Flandes, su territorio, y han establecido unas normas discriminatorias. Efectivamente, como dice Javier, ríete tú de lo que son otros territorios, lo que pasa en la Cataluña profunda. O sea, de negarse a atender a belgas de lengua francesa. Oye, pero es importante lo que me comentáis aquí, y es como al desaparecer la religión ha desaparecido ese nexo que podían unirles, ¿no? Esa masa, ¿no? Claro, eso hay que darle suficientemente importancia. Yo siempre recuerdo una frase del genial Chesterton que decía que cuando uno deja de creer en Dios, o ya no cree en nada o es capaz de creerse cualquier cosa. Claro. Y es que yo creo que con esa frase podríamos explicar 3/4 partes de la historia de los últimos 200 años. Vale. Desde la Revolución Francesa hasta aquí. Sí, clarísimamente. Bueno, lo que ha pasado en lo que antes se llamaba la Nueva España, y que ahora es la República de los Estados Unidos Mexicanos, que con tal de no ser católicos ni españoles, con tal de renunciar a la herencia española, no les ha importado perder la mitad del territorio a manos de Estados Unidos. A manos de Estados Unidos. Pero es que el deshilachado de la Nueva España comienza cuando los gobernantes post-realistas, masones ellos, llaman para que se establezca en Texas gente de anglosajones, porque no quieren españoles, no quiere gente de origen español, y son esas comunidades protestantes anglosajonas establecidas en Texas las que acaban proclamando la República de Texas, acaban venciendo a los mexicanos, y luego cuando se anexiona, pactan la incorporación a Estados Unidos, es la excusa para que el listo de López de Santa Anna, otro masón, otro de estos que no se explica su carrera, porque va de derrota en derrota, de presidencia en presidencia, y demás. Incluso estando exiliado en Estados Unidos, firmó, o sea, sin ser presidente, firmó un tratado por el que cedía a Estados Unidos la Mesilla, que es un territorio que hay pues al norte de la Baja California, y se acepta. Y entonces es en ese momento cuando México declara la guerra a Estados Unidos por la anexión de Texas, y entonces los Estados Unidos dicen: estupendo, teníamos la excusa que buscábamos. Y es cuando aplastan a los mexicanos, desembarcan, por ejemplo, en Veracruz, siguen la ruta de Cortés hasta México, y pues se anexionan California, Arizona, Nuevo México, todo lo que sabemos, todo lo que se habla, donde se hablaba español, todo lo que conocemos de cultura española, Arizona, Nevada. Sí, incluso ni más ni menos que aproximadamente un tercio de lo que es el territorio continental de Estados Unidos. Pero es que hubo un movimiento en Estados Unidos que se llamaba All México. Decían: sí, señor, todo México. Que hubo gente que dijo: oiga, no paremos un poco, que no vamos a poder gestionar esta población. Bueno, no porque no queramos, sino por poder gestionarlo. Al principio comentábamos esa inquina que ha tenido Bélgica hacia España. ¿Podemos retrotraernos un poco? Hemos apuntado cosas. ¿A qué se debe? Pues básicamente cuando se produce esa secularización de Bélgica, esa pérdida del sentido religioso de la comunidad, que empieza, como ha dicho Pedro, con la Revolución Francesa, con esas deportaciones. Es fundamental, aparte de la tendencia moderna de dejar la religión de lado, es que ha sido fundamental la persecución de la Iglesia. En el caso de Francia, de hecho estoy recordando ahora mismo un libro de un autor francés, Jean Viguerie, que se titula Cristianismo y Revolución, que lo explica muy bien, ¿no? El impacto de la revolución, una vez superada, deja una huella tremenda porque destruye a la Iglesia como institución. El número de sacerdotes no se recupera. Y claro, Bélgica, que ya ha sido anexionada a Francia, sufre el mismo proceso porque está dentro del paquete. Entonces esa destrucción de las comunidades religiosas, donde prácticamente monjes y monjas casi desaparecen, y nos quedamos solo con el clero diocesano disminuido y muchas veces mal formado, con lo cual baja la calidad, digamos, del aprendizaje en la religión, de la catequesis, y se pierde una gente que pueda defender la recuperación de la religión y la vigencia de la religión dentro de la sociedad, aunque todavía la mayoría de la población sea católica. Y ese papel de la religión es sustituido por las ideologías, que es un invento también de la Ilustración. Al principio por las ideologías políticas, y mayoritariamente va a serlo por las ideologías políticas, pero desde muy pronto
sobre todo a partir del Congreso de Viena, como has dicho, aparece una ideología difusa, que muchas veces hay autores que dicen que no es una ideología, es otra cosa, que es el nacionalismo. Pero que, digamos que en el proceso de razonamiento cumple los mismos parámetros y sigue los mismos pasos que una ideología. Al final es una explicación de conjunto de cómo es el hombre y la naturaleza, es decir, lo que siempre hemos explicado por Dios. Cuando quitamos a Dios lo explicamos por otra cosa. Y ese nacionalismo siempre, los nacionalismos modernos parten de un enemigo. Siempre hay un victimismo y una diferenciación. En este caso, por la tradición y el peso que tienen y los vínculos en ese momento, como decías tú, en la década de 1830, no se buscan tanto los enemigos cercanos, los enemigos que son nuestros aliados, con los que nos hemos independizado, no tanto el inmediato oponente, salvo el caso de la Holanda de 15 años, pero 15 años no da para hacer un enemigo. Lo que hacemos es copiar el enemigo que tienen nuestros vecinos, copiar ese discurso de enemistad secular de los holandeses y de los franceses con España. Entonces los belgas, digamos que lo que hacen es que le dan la vuelta a su propia historia, porque insisto, ellos eran los defensores de la hispanidad en el siglo XVI. Hombre, como pasa con los mexicanos, que ellos pretenden saltar 500 años en la historia y vincularse con los aztecas. Cuando además no solo no se puede decir que México sea un país azteca, porque los aztecas ocupaban una pequeña franja central. Hay muchos pueblos indígenas, y los que estaban en contacto con los aztecas les odiaban porque los masacraban, los tenían no como carne de cañón, pero sí como carne comestible, como carne para sus dioses, literalmente. Y entonces, pues esta gente, o sea, la ideología oficial mexicana parte del el Partido Revolucionario Institucional, la revolución, todo el concepto de revolución. Sí, pero es curioso porque un partido que tenga una revolución institucionalizada, que es lo que es el PRI, no deja de ser un contrasentido contra lo que significa una revolución. Bueno, como en la guerra civil, que hubo un ministro anarquista. Bueno, claro, dos. Es que uno de ellos era de justicia, García Oliver. Sí, o sea, anarquista, ministro y de justicia. Y también está Federica Montseny, fue la otra. Federica Montseny a la otra, efectivamente. Sí. Entonces, mira, antes de que... Antes de irnos a publicidad y hablar con Jacobo de Regoyos. Ya hemos citado varias veces en este programa el magnífico libro Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea. La hemos tenido en estos micrófonos también. Y hay unas páginas que dedica a la guerra civil en los Países Bajos, y ella da unos datos impresionantes sobre las llamadas tropas españolas en Flandes, que es lo que decía Javier sobre la película La Kermés Heroica. Hay un momento en el que los burgueses del pueblo están hablando en la taberna con los españoles, con los soldados del conde, que acompañan al conde español, y le hablan. La película no está doblada al español, está subtitulada. Entonces tratan de hablar con un soldado que contesta en español y dice: no le entiendo, señora, soy español. Y entonces otro soldado le dice: no, es que no lo entiende porque él es español, yo soy... pero ustedes no son... no, yo soy francés, él es alemán, este es tal, este es español, tal. Hay un suizo. Eso porque eran tropas multinacionales. Y lo que dice aquí María Elvira Roca Barea, recogiendo datos de otros historiadores como Geoffrey Parker, es que la inmensa mayoría de las tropas de Felipe II no eran españolas. Había una pequeña minoría, a lo mejor de 30.000 soldados. Por ejemplo, en 1573, he encontrado el dato, hay en Flandes 54.300 soldados al mando del duque de Alba. Todo esto se sabe porque, como nos podrá explicar Javier, los archivos españoles eran magníficos. Nos quedamos extasiados ante los archivos alemanes o anglosajones. Los archivos del Imperio Español eran soberbios y nos han llegado aquí pese a que los franceses de Napoleón destruyeron lo suyo. De estos 54.300, solo 7.900 son españoles. Del resto, con mucho, el número mayor, 30.000, eran flamencos. El ejército de Farnesio, 1581, 60.000 hombres. De ellos, solo 6.300 eran españoles. O sea, poco más del 10%. 5.000 eran italianos. El resto, esto es la mayoría, eran holandeses, unos 48.000. Unos 48.000. Las supuestas atrocidades que cometen los españoles, el duque de Alba que se comía a los niños crudos, el tribunal de la sangre, los saqueos de Amberes y demás, los perpetraban
compatriotas de ellos mismos, efectivamente, claro. Bueno, es que para empezar no hay tales comidas de niños ni tal, pero no me digas. No, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabes que la historia siempre nos estropea un buen titular. Pero, Javier, de todas formas, el pasado más reciente de Bélgica, por ejemplo, las atrocidades del Congo hacen temblar a cualquiera, ¿eh? Bueno, también aquí hay que decir, por desgracia, que tampoco es tan exclusivo de los belgas. Es No. decir, igual que se ha querido exagerar el papel de los tercios, que como muy bien ha dicho Pedro y como decía yo al principio, eran de España, pero no españoles. Los pagaba España, pero los formaban pues suizos, alemanes. Sí, pero está muy bien que hayas traído la estadística, porque efectivamente, en la primera cifra que has dicho, de 53.000, 30.000 son flamencos. Lo que decía yo es que el núcleo fundamental es de allí, porque no solo por la paga. Porque es que además al principio de la guerra, cuando se estructuran los tercios, muchos son voluntarios que vienen a defenderse de esa herejía protestante que se está implantando. Pues algo parecido pasa con el Congo. También es verdad que como Bélgica es un país con un colonialismo muy reducido, prácticamente el Congo y poco más, y algún otro país pequeñito, como Ruanda, Burundi y apenas, yo creo que prácticamente nada más, donde no ha habido además una presencia posterior muy importante, ni ese colonialismo ha jugado un papel en las relaciones con las potencias occidentales posteriores, es muy fácil convertirlo en la bestia negra del colonialismo. Pero realmente los belgas en el Congo, que cometieron barbaridades sin cuento, no cometieron barbaridades especialmente peores que las de los franceses, los ingleses o los alemanes. Los alemanes, por ejemplo, en Namibia, que se llamaba entonces el África del Sudoeste, tuvieron una guerra contra los, creo que eran los hotentotes, y los aniquilaron poco antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, hay esa política del colonialismo, no del belga incluso, repito, sino del colonialismo en general. Del colonialismo del siglo XIX. Del colonialismo del siglo XIX, efectivamente. Tiene un carácter de racista que no existía, no ha existido en ese sentido en los colonialismos anteriores, muy fuerte, y también tiene un carácter de experimentación social, de ingeniería social. Esto es una novedad que no ha existido antes del siglo XIX, efectivamente. Hay un autor francés que tiene una tesis doctoral magnífica, que algún día deberíamos hablar del tema, un tal Bernard Brunetot, el libro está publicado en Alianza Editorial, se titula El siglo de los genocidios, refiriéndose al siglo XX. Y entre los antecedentes de esa forma de genocidio que ha organizado el siglo XX, que no ha sido solo el de los judíos, ni muchísimo menos, ni es el más grande, explica dos fenómenos como los orígenes, ¿no? El proceso de deshumanización del enemigo por las ideologías y en la Primera Guerra Mundial, y el proceso de experimentación social que se hizo sobre todo en las potencias coloniales, de ya que tenemos una población que es totalmente sometida y pasiva, vamos a cogerlos y organizarlos como si fueran bichitos de laboratorio y a ver qué pasa con ellos. Y si se mueren no pasa nada, porque total, como son congoleños, allá ellos. No, mira, antes de dar paso a la entrevista a Jacobo, quería citar unas frases del libro de María Elvira. Una historia que quiere reflejar realmente lo que pasó en los Países Bajos no debe olvidarse del dinero. ¿Cómo no? ¿Quién pagaba a los soldados? En el bando realista viene casi todo de España, cosa lógica. Añado, en la otra parte, cito, y esto es muy interesante, sale de Francia, Inglaterra, de varios príncipes alemanes protestantes y de algunas casas nobles holandesas, pero en mucha menor medida. Les resulta difícil explicar cómo las rebeliones hubieran podido sucederse una tras otra sin dinero y tropas extranjeras. Entre 1568 y 73, el dinero procedente de Inglaterra, Isabel I, ascendió a unos 600.000 florines. Más sustanciosa fue la financiación de Carlos IX de Francia. A lo largo de 1573 y en los primeros meses del 74 se sabe que envió unos 200.000 florines mensuales. Tras la secesión de Zelanda y Holanda, los estados decretaron una serie de medidas fiscales que gravaron con fuertes tasas productos de primera necesidad como la sal, los arenques, la mantequilla, el queso y la cerveza, y se impusieron además cargas extraordinarias a las exportaciones. Muchas ciudades como Delft hubieron de endeudarse vendiendo rentas vitalicias para hacer frente a los impuestos. Los recién independizados territorios terminaron pagando muchos más impuestos que bajo la monarquía católica. ¿Qué cosas? Bueno, pues con esto último lo vamos a ir a publicidad y volveremos con Jacobo de Regoyos. A Jacobo de Regoyos, como he dicho, corresponsal del Nación en Bruselas del 2001 y autor del libro Belgistán, el laboratorio nacionalista. Yo quería hablar con Jacobo sobre si se podía hablar de una sola de Bélgica como un solo país, por ejemplo, qué es lo que impide esa visión de país, pero bueno, eso será después de publicidad, ¿eh? Perfecto.
Bueno, pues yo les comentaba que íbamos a tener un invitado muy especial, no es ni más ni menos que Jacobo de Regoyos, que como les he dicho, y yo creo que su voz es muy característica, es el corresponsal desde hace ya muchos años de Onda Cero en Bélgica. La primera pregunta que le quiero hacer a Jacobo es si se puede hablar de Bélgica como un solo país y a los belgas como un pueblo, o a los flamencos y los balones si viven de espaldas los unos a los otros. Bueno, eso me recuerda las palabras de Jules d'Estrées cuando en 1912 escribió al rey Alberto I diciéndole: Sire, la verdad es que usted reina sobre dos pueblos, no sobre uno, porque en Bélgica hay balones y flamencos, no hay belgas. Y es verdad que en nuestros días, bueno, pues vemos que las vidas de francófonos y flamencos solo se cruzan en Bruselas y que lo hacen además cuando se cruzan en mundos paralelos. No se suelen casar entre ellos, leen diferentes periódicos, ven televisiones diferentes, van a universidades diferentes y votan a partidos políticos diferentes también. De hecho, solo puedes votar por partidos flamencos en Flandes y a la inversa. ¿Significa eso que Bélgica no es un país, que hay dos pueblos, como mínimo, porque está Bruselas o la parte germanófona, que hay dos naciones? Bueno, pues todos estos conceptos son discutidos y discutibles. Como decía aquel, la misma palabra significa además cosas diferentes según el contexto y quien la pronuncie, pero lo que sí que es Bélgica es un Estado con características confederales. Por ejemplo, no hay una primacía de la ley federal sobre la regional, lo que es fuente de conflictos, pero al mismo tiempo obliga a las partes a trabajar los consensos. O, por ejemplo, en política comercial, las regiones tienen soberanía exterior. Lo hemos visto recientemente con Valonia, bloqueando la firma del acuerdo de libre comercio con Canadá, para asombro del resto de capitales en la Unión Europea. Merece la pena indicar que, de todas formas, aunque siempre ocupados por los españoles, franceses, austriacos u holandeses, lo cierto es que flamencos y balones han mantenido, y esto es curioso de comprobar, una especie de comunidad de destino. Han estado siempre juntos, incluso en tiempos del Ducado de Borgoña, ese estado independiente de facto, formalmente vasallo del Reino de Francia. Eran parte entonces también de la misma entidad. Pero bueno, estamos hablando de un país que está en la cicatriz entre el mundo germánico y el mundo latino, y aunque los flamencos son, pues yo creo que los germanos, quiero decir, más latinos que se puedan encontrar, lo cierto es que Bélgica es, bueno, pues un rompeolas de las dos Europas, y eso siempre se va a notar. Bueno, teníamos más preguntas para Jacobo de Regoyos. Otra, y sobre todo por la experiencia que Jacobo tiene de los años que está viviendo en Bélgica. Esta otra cuestión que se nos plantea es que, ¿qué es lo que impide la división del país, ¿no? ¿Qué es lo que impide esta división del país? Bueno, pues tradicionalmente ha sido de buen tono decir, con una media sonrisa, si es posible burlona además, que este país no se separa gracias al rey, al fútbol, la cerveza, el chocolate, los gofres. Pues si algún día fue así, desde luego los tiempos han cambiado mucho. Vamos con el rey, que es lo que tiene más enjundia. Tiene que ganarse el trono día a día, como ocurre en España, ¿eh? Nada comparado con la popularidad de los tiempos de Balduino. Aún así, hay que reconocer que su papel de árbitro, por ejemplo, fue fundamental hace algunos años para mantener la unidad del país durante aquella crisis que se produjo un récord del mundo. 550 días sin gobierno, problemas entre neerlandófonos y francófonos, y al final acabó todo esto en una sexta reforma de Estado, por los pelos, porque el país estuvo a punto de separarse. Así que sí, podemos decir que el rey, en cierta forma, sigue jugando un rol importante en la unidad del país, en el entramado institucional, pero a pesar de este papel de árbitro, lo cierto es que también se puede ver que es mucho más popular en el sur francófono e incluso en Bruselas, que de lo que es popular en el norte, ¿no? En Flandes. Y esto también puede ser visto como un elemento de desunión, depende de la perspectiva que se tome. Es curioso esto de la popularidad del rey, porque tras la Segunda Guerra Mundial, aunque esto tiene que ver con un contexto colaboracionista, era al revés, era más popular en Flandes. Tuvo que dimitir en su momento el rey para salvar la unidad del país. Es la llamada cuestión real. Esto nos llevaría lógicamente mucho tiempo, no vamos a entrar en ello. Respecto a gofres, chocolate, cerveza, fútbol, yo creo que podemos mencionar
algo del fútbol. Es cierto que lo comparten pues ambas partes del país, se sientan más o menos neerlandófonos o francófonos, pero lo cierto es que hay una diferencia aquí que me parece interesante con respecto a España, y es que no se deja manipular el fútbol por el nacionalismo flamenco, que no es lo que ocurre, por ejemplo, con el Barcelona en España. El otro día el presidente del Parlamento flamenco, Jan Neumans, nos decía a algunos periodistas que tenía verdadera envidia de ver cómo los catalanes convierten el fútbol en una fiesta independentista siempre que pueden. Seamos serios. ¿Qué es lo que une de verdad a Bélgica? Bruselas. 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 Nadie quiere perderla. Los flamencos la detestan. Pero eso sí, hacen de ella su capital, y eso que es una tercera región. Tampoco vamos a elaborar esto en este complicado país. Hacen su capital en otra región que no es Flandes. Bueno, nadie quiere, como decíamos, perderla. Tampoco los balones, que no se sienten realmente muy cercanos de los bruselenses, a pesar de compartir lengua. O, por ejemplo, los bruselenses que huyen de la ciudad y van al extrarradio y huyen sobre todo por tema de inmigración, por tener casas más baratas, porque hay demasiada inmigración, a veces es europea, inmigración europea que sube los precios, quiere decir gente que viene a trabajar por empresas, que están desplazados, o los funcionarios europeos, pero también muchísima inmigración que está ocupando barrios enteros de la capital, que son magrebíes, que son congolenses y que, bueno, no se sienten bien y van a la periferia. ¿Qué ocurre en la periferia? Pues que caen en Flandes, porque las fronteras de Bruselas se trazaron en su momento hace 50 años y no hay ciudad que se quede con las mismas fronteras 50 años, pero bueno, ellos pasan a otra región, pasan a Flandes, y allí tienen problemas de lengua, porque hay que hablar neerlandés en todas las alcaldías, hay que llevar a tus hijos a estudiar en neerlandés. Bueno, pues a pesar de eso, los bruselenses empiezan a abandonar la ciudad e ir a la periferia, es decir, que tampoco es que estén súper enamorados de su ciudad. Pues a pesar de todo, Bruselas no la quiere soltar nadie. Una ciudad originalmente neerlandófona, francófona en nuestros días prácticamente al 90%, pero que es la incógnita que nadie sabe resolver en la ecuación belga. Bueno, continuando con el tema, en el nacionalismo de los flamencos, sí que nos gustaría saber si influye el trato recibido en décadas anteriores por parte de los balones, Jacobo. Bueno, claro que sí, ¿no? Empezando porque Bélgica fue al principio un estado unitario donde en la práctica, aunque no estuviera realmente explicitado en su constitución, solo el francés hacía de lengua oficial. Además, en Flandes, la burguesía era francófona y trataba al neerlandés de lengua patois, lengua del pueblo, y si alguien quería escalar socialmente no tenía más remedio que hablar un buen francés, sin acento. La humillación que se pudo sentir está sobre todo en los flamencos frente a los flamencos francófonos, es decir, es un problema en el fondo entre neerlandófonos, pero a eso habría que sumar sin duda el hecho de que la parte realmente francófona del país, Valonia, era mucho más rica por la siderurgia y el carbón. Bueno, también es cierto que Bruselas era un territorio neerlandófono en origen, como hemos dicho antes, y poco a poco ha ido convirtiéndose en un territorio francófono desde la existencia de Bélgica, y también que en la periferia los francófonos van ocupando cada vez más espacio, a pesar de que se les ponen todas las limitaciones lingüísticas, ¿no?, y administrativas posibles, pues hay una especie de sensación de que hay una ola francófona que les está inundando. Llegó un momento en el que las tornas económicas cambiaron, eso fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el que de pronto la parte más rica empezó a ser la parte flamenca, vino la crisis industrial y todo lo que es siderurgia y minería empezó a cerrar, y entonces vino una pobreza tremenda, mucho paro en el sur valón, y lo cierto es que a partir de ese momento los flamencos dominan políticamente, demográficamente, económicamente el país. Y aún así, lo cierto es que es en Flandes donde existe el nacionalismo centrífugo del país. Es debido a ese sentimiento de humillación del francés, sobre todo, bueno, pues el neerlandés lo ha sentido así como cultura y ha ido recuperando
un espacio cultural que luego se ha transformado en un espacio político, que quizás ahora se puede llamar nación, aunque no esté reconocido como tal, y siempre que llamemos a lo mismo nación unos y otros, pero al final sí que es, digamos, un sentimiento nacional que ha ido surgiendo, y esta especie de humillación tiene mucho que ver, una humillación con respecto al francés que se ha transmitido durante generaciones, y aunque ahora ellos dominen, pues a lo mejor tienen este sentimiento de humillación subliminal, sí. Parece que uno de los pocos elementos de unión de los belgas son los estereotipos sobre los españoles. Ahí sí que parece que están de acuerdo. ¿A qué se debe su arraigo y más en una tierra que quiso ser leal a la corona de España en los siglos XVI y XVII, Jacobo? Bueno, personalmente yo creo que el Imperio Español se les ha olvidado muchísimo, ¿eh? Fíjate que antes de llegar aquí había escuchado 1000 veces que se les decía a los niños eso de que si no se dormían, pues iba a venir el Duque de Alba en vez del ogro. ¿Cómo te vas a dormir? De todas formas, si viene el ogro, ¿no? Pero es lo que se dice. Pues no, aquí nunca se ha utilizado lo del Duque de Alba, ¿eh? Por lo menos no, en tiempos generacionales constatables. Si le preguntas a alguien de 50 años, te dice que no, que a él no le han educado así, no está educando a sus hijos así, ni en Bélgica, ni tampoco en Holanda, ¿eh? Es cierto que tienen cierto sentido de superioridad que siempre tienen los países del norte con respecto al sur. Les gusta mucho España, pero tiene que ser esa España de pandereta arquetípica, con sol, con playa, con paella, con toreros, si es posible, pero no, lo del Imperio Español, esto es algo que no existe. Este es un país, de todas formas, que a pesar de que a ellos les guste, porque también les gusta, ¿no?, mostrar, si quieres, cierto, como hemos dicho, superioridad del norte respecto al sur, es un verdadero caos. Y yo, visto con perspectiva, creo que España está mejor organizada que ellos. Y esto es interesante. Creo que con perspectiva histórica se puede ver que al estar siempre invadidos, ellos han prestado mucha importancia un poco a su vida diaria, cotidiana, se han acostumbrado a vivir con las pequeñas cosas del día a día, y lo único que les interesa no es tener un Estado fuerte, por ejemplo, no es su idea de la existencia. Su nacionalismo, hablo del nacionalismo belga, no flamenco, del nacionalismo belga, es siempre muy crítico consigo mismo, muy avergonzado, muy irónico en segundo grado. Es todo lo contrario del nacionalismo francés, ¿no?, que siempre está exhibiéndose y mostrándose. Y es un poco, pues eso, como han tenido una historia invadidos, lo importante es encontrar sus reducciones fiscales. Hay muchísimas reducciones fiscales, es el país prácticamente que paga más impuestos de la Unión Europea, pero sin embargo tiene también muchísimas formas de recuperar el dinero en diferentes tipos de ayudas. La mayor parte de la gente que trabaja tiene un coche de empresa, lo que tiene muchas ventajas. No tienes que pagar seguro, no tienes que renovar el coche con tu propio dinero, cada 3 años te lo dan, no tienes que pagar gasolina, la empresa también te paga menos si te paga con un coche que si te paga con el sueldo en tu nómina. Está todo lleno de trampas para comprar, vender piso. Los precios de las casas son bastante baratos comparados con las casas en los países alrededor, muy baratos. Las casas son muy buenas. Precisamente tienen esto de algunos países en el norte, que es que, bueno, por lo menos en Bélgica es así. Dentro de casa suelen ser más bonitas que en el exterior. Tienen unos jardines inmensos, incluso en la ciudad hay muchísimas casas con jardín. Al final es un país donde se vive bien, yo diría, y donde incluso el propio país, en su marasmo administrativo, pues lo importante es que no te afecte en tu vida cotidiana. Y hablo de marasmo administrativo porque aquí ir a la comuna de Bruselas para inscribirte o desinscribirte es una verdadera odisea. Luego tienen no solo las 3 regiones, tienen también las comunidades lingüísticas que también tienen su parlamento, ¿no? De unas depende la lengua, de otras cosas. Realmente es una selva administrativa. Yo cuando viajo a España lo veo todo bastante más sencillo, bastante más claro. Ellos llaman a su país a veces coquille vide porque no hay un verdadero Estado, casi lo único que cuenta a veces es la ley local o regional, y luego en cuanto a el hecho de que las normas sean todas tan estrictas, ellos te dicen sencillamente, porque a veces no tiene sentido las reglas directamente, pero se adaptan, se camuflan con ellas y viven con ellas y dicen, il faut le savoir, monsieur, hay que vivir con ello, esto hay que saberlo. Es un poco el alma belga, que es un alma burguesa, tienen bastante dinero, sobre todo en Bruselas, sorprendentemente es la segunda región más rica de Europa, creo que es detrás de Londres o de Luxemburgo, y van al restaurante, viven tranquilos, hace falta que la vida esté bien prevista, ¿no? Y es un poco el espíritu belga, un espíritu bourguignon, pertenecieron precisamente al Ducado de Borgoña, y un espíritu burgués. Pues Jacobo de Regoyo, muchísimas gracias por haber participado aquí en
radio ya en Cita con la Historia. Abrazo fuerte, Jacobo. Arrocería de Augusto. Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces. Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta: hamburguesas, arepas, chuletón, lubina. En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91 341 0731 o en el 601 295 515. Ideal para grupos. Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería de Augusto. Mucho más que arroz. Fichtes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fichtes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fichtes, info@fichtes.com. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, cita con don Pedro Fernández de Barbadillo, y nos acompaña también el profesor Javier Sáenz del Castillo, que de vez en cuando se deja ver por aquí por el estudio, Javier. Agradecer a Jacobo de Regoyos pues su participación aquí en esta emisora. Ha dejado de hacer un ratito para venirse a Radio Ya con nosotros. En su libro, que lo has mencionado, en Belgistán, da un dato impresionante, que es que el número de matrimonios mixtos, estamos hablando como si estuviésemos en Alabama en los años de la segregación, el número de matrimonios mixtos, es decir, entre vallones y flamencos, es solo el 1%. Solo el 1%, es decir, que no hay mucha integración, veo yo aquí en Bélgica. Es una endogamia brutal. Antes de hablar con Jacobo, habíamos apuntado algo de las relaciones de Bélgica en la colonización del Congo belga con Leopoldo II, luego le sigue Leopoldo III. Sí que me gustaría que hiciéramos... sigue Alberto I. Perdóname. De la colonización belga hay que decir una cosa curiosísima, que es que fue una colonización privada del propio rey. Del propio Leopoldo II, sobre todo por el caucho, ¿no? Sí, pero vamos, que fue... Sí, pero el país renunció. El país renunció, le ofrecieron y él renunció el país como tal a hacerse cargo del Congo. Y entonces él dijo, bueno, un momento, que esto es... entre otras cosas porque el país no tenía, como Bélgica es pequeñito, no tenía capacidad para hacerse cargo. Y entonces dijo, pues entonces lo adquiriré yo como posesión personal para ponerlo a disposición del país. Entonces es que se llamaba Estado Libre del Estado Libre del Congo. Estado Libre del Congo. Y Leopoldo se convirtió en el latifundista absentista, es decir, que no estaba en el latifundio más importante de la Tierra. Tenía 2 millones de kilómetros cuadrados para él. De la Tierra y de la historia. Pero era mala persona. O sea, Francisco José I de Austria, por el contrario, era buena persona. Algunos dicen que era tan buena persona que era tonto. Lo que se suele fíjate, es una pena social el ser buena persona con ser tonto. Eso es un detalle que me ha molestado mucho. Es así. Sí. Y entonces él decía de Leopoldo, es un hombre malo, pero realmente malvado. Pues despreciaba a la mujer, despreciaba a los belgas, decía que Bélgica era un pequeño país con pequeños hombres y le molestaba, pues eso, ser rey de Bélgica, cuando a él le habría encantado pues ser Kaiser o ser zar o algo por el estilo, y parte de ese complejo, de ese resentimiento lo volcó en el Congo. La descolonización del Congo, como dices, se produjeron muchas matanzas, no sorprendentes dentro de lo que fue la colonización de las potencias europeas liberales y democráticas en África. Esa descolonización pues dejó dejó resquemores, dejó complejo de culpa en las generaciones belgas. Pasó como con Francia y la descolonización de Argelia, que fue un trauma para la sociedad. Lo que ha sucedido es que Francia es mucho más importante ese trauma, y porque Francia es más importante, es más poderosa dentro de Europa, pero Bélgica, que es más pequeña, no, pero eso no quiere decir que no cayese en la misma situación. Claro, ellos lo vivieron igual. Y eso explica, en mi opinión, esta especie de neutralismo, esta asepsia, este relativismo en el que viven los belgas. Ese sentimiento de equidistancia que, como todos sabemos, tiene más peligro que una caja de bombas. El Congo, si no me equivoco, que luego se convirtió en el Zaire de Mobutu Sese Seko, ¿no? Sí, ya ha vuelto a ser República Democrática del Congo. Nos quedan 7 minutos, con lo cual hay que pisar el acelerador. Yo creo que hay que hablar del papel de los belgas en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, el papel de los belgas, en plural, nunca mejor dicho, por separado, porque hasta ahí estaban divididos. Cuando los alemanes ocupan el territorio y empiezan a colaborar con partidos locales, son dos estructuras completamente distintas. Ellos tienen dos partidos diferentes colaborando, uno en la zona valona, uno en la zona flamenca, hasta el punto de que cuando se produce la incorporación de soldados belgas al ejército alemán, cuando se invade Rusia, como en casi todos los países de Europa, como estas cosas se cuentan poco, hablamos mucho de la resistencia, que lo monta el servicio secreto inglés y que son 3 y el de la guitarra, y no hablan de los centenares de miles de voluntarios que hubo en el ejército alemán luchando contra la Rusia soviética. Pues hasta ahí estaban divididos, hasta ahí tuvieron que tener su división flamenca y su división valona, porque no eran incapaces de eso fue fomentado por los alemanes. También por los propios alemanes, porque igual que los belgas fomentaron la división entre hutus y tutsis. Por ejemplo, los belgas valones solo podían alistarse en el ejército, en el Heer, mientras que los belgas flamencos se les consideraba pueblo alemán, Volksdeutsche, y entonces podían alistarse en las Waffen-SS. Al final, como los balones que los mandaba León de Gret, que vivió en España exiliado y creo que murió aquí en España. Yo le conocí mucho a León de Gret, tuve trato con él, estuve en su casa de Málaga en varias ocasiones y venía a Madrid también a menudo. Todo un personaje. Yo tuve, cuando estaba yo terminando la carrera, tuve la suerte de presentar un acto, porque era el 50º del final de la invasión de Rusia, y uno de los testimonios que había era él, y le hice la presentación. La verdad es que tienes razón, independientemente de uno esté de acuerdo, no, era un personaje histórico. Además vivía aquí muy cerquita, en Madrid, en Chamberí, en la calle de Santa Gracia. Yo estuve precisamente, como era un personaje muy suyo y un personaje muy polémico, pues tuvimos una reunión previa para decir, esto se puede tocar, esto no, esto así, esto así, que no vayamos a tener. Y la verdad es que el hombre fue muy colaborador, muy cortés, y también estuve en su casa, y sí, era un personaje interesantísimo. Yo cuando iba a verle a Málaga siempre íbamos, él era muy religioso, muy católico, y acabábamos yendo siempre a la Catedral de Málaga, que él acudía pues prácticamente a diario a la Catedral de Málaga. Bueno, pues para concluir esta época de colaboracionismo de los belgas, la unidad valona da tan buen rendimiento que acaba siendo integrada en las Waffen-SS. Sí. Y después en la posguerra se produce una de las situaciones que llevan que explican la fragmentación del país, como es el papel de Leopoldo III, el rey, que rindió el ejército belga cuando ya los estaban pasando los alemanes por arriba y por abajo con los panzers, y lo rindió unos pocos días antes de que empezase. Bueno, y había ya empezado la evacuación inglesa en Dunkerque, pero lo rindió antes de lo que esperaban el mando franco-británico y demás. Y Leopoldo no quiso marchar a Londres, a diferencia de otros monarcas, como el rey de Dinamarca se quedó en Bélgica para compartir pues, los sufrimientos del pueblo. En esta época se casa, porque él era viudo, se casa con una aristócrata belga, lo que sienta fatal a los belgas, pero posteriormente se hace un referéndum sobre si vuelve o no vuelve Leopoldo III, porque se le había suspendido en sus funciones, estaba su hermano como regente, y gana de manera abrumadora en Flandes, con más del 70% de los votos, mientras que en Valonia queda por debajo del 50%, con un 47-48%. El número total era favorable al regreso del rey en el referéndum, pero los socialistas valones y la masonería y los partidos, vamos a decir, de Valonia se oponen de tal manera que Leopoldo no puede volver, tiene que abdicar en su hijo Balduino, que se casa con Fabiola, y ahí se crea otro motivo de resentimiento, porque los valones, habiendo perdido el referéndum, bueno, más que los valones, vamos a decir, los socialistas y valones, imponen al resto del país, sobre todo a los flamencos, que lo que ellos han votado no vale, que tiene que ser lo que ellos digan. Claro, esas fracturas son bastante importantes. Y luego una cosa que tú has dicho, el cambio de estructura económica dentro de Bélgica. Mientras que los valones fueron la región más rica, trataban con esto. Yo he ido a algún amigo que vive en la zona, incluso sobre todo a una amiga que es holandesa y que su familia vivía en Bélgica, decía, es que hace 50 años mis abuelos me cuentan cómo despreciaban como si fuesen perros los valones a los flamencos. Claro, y ahora se han encontrado con que ocurre a la inversa. Como decías tú antes, Valonia se ha desindustrializado, Flandes, en cambio, ha prosperado económicamente de una forma brutal,
Sobre Sí, todo por por la el nueva contacto. tecnología. Claro. Dicen que es la región más exportadora del mundo, per cápita. Nos queda Y un cada vez minuto. envuelto. Recordemos que el nacionalismo es la ideología de los ricos muchas veces. Oye, nos queda un minuto de tiempo para más. Recordar el papel, tú me lo recordabas en el tiempo de la publicidad, fuera del micrófono, cómo Bélgica, después de Francia, fue el refugio de terroristas asesinos Sí, españoles. sí, claro. Pero no solo de terroristas asesinos, sino de otros muchos, como decía antes Pedro. Esa mala conciencia por el Congo, incluso también esa mala conciencia por la colaboración, Cierto. Sí. pues genera que después de la guerra mundial digan no, esto es del pasado y hay que regenerarse, así que tenemos que acoger a todos los los refugiados que podamos. Y claro, en ese acoger a todos los refugiados posibles, pues coges a gente que es refugiada y coges a todos los indeseables del mundo mundial. Entre ellos muchos etanas y muchos asesinos Claro, entonces, españoles que usaban el cuando refugio. Francia empezó a presionar en el sur a los etarras ahí asentados, los etarras se desplazaron fundamentalmente a dos núcleos, a Bretaña y a Bélgica. Por esa tradición en el caso de Bélgica y porque los dos casos sabían que el nacionalismo y el separatismo estaban muy, muy implantados, los separatistas bretones y los separatistas flamencos. Pues Javier Sánchez Castillo, es un placer como siempre tenerte aquí en el micrófono de Radio Ya en Cita con la Historia. Tenemos ese programa pendiente de Falacias 2. Pero si hoy es domingo, esto es Cita con la Historia. Pedro Fernández Barbari, un placer, como siempre. Igualmente, adiós. Un abrazo a todos ustedes y prometemos volver aquí a Radio Ya la próxima semana en otra Cita con la Historia.